donde se cultiva la intimidad del matrimonio, donde se construye día a día esa red invisible de confianza, de ternura, de pertenencia que nos sostiene en medio de un mundo muchas veces hostil y confuso. Y por eso, queridos amigos, debemos cuidar con inteligencia y con amor quien entra en ese espacio sagrado. ¿Cuántas veces he visto en mi trabajo pastoral cómo familias enteras han sufrido profundamente porque dejaron entrar en su hogar a personas que, sin darse cuenta al principio, fueron sembrando discordia, alimentando resentimientos, introduciendo maneras de pensar y de actuar que envenenaban lentamente la convivencia? Y lo más doloroso es que muchas veces lo permitimos por bondad mal entendida, por miedo a parecer duros o poco caritativos, por no saber decir que no, por confundir el amor con la permisividad, la apertura con la ingenuidad. Pero el verdadero amor, queridos amigos, el amor que Cristo nos enseñó, no es ciego ni ingenuo, es un amor inteligente, un amor que sabe discernir, que sabe proteger lo valioso, que sabe poner límites cuando es necesario. Y hoy quiero ayudarles a reconocer 5 tipos de personas que, por el bien de su hogar, por el bien de su familia, deben mantenerse a una distancia prudente, no por desprecio, no por falta de caridad, sino por sentido común, por responsabilidad moral, por amor genuino a los que más queremos. La primera persona de la que debemos cuidarnos es aquella que vive constantemente en la queja, en la amargura, en la crítica destructiva. Ya saben de quién hablo, todos conocemos a alguien así. Es esa persona que llega a tu casa y en pocos minutos el ambiente se vuelve pesado, denso, como si una nube gris se instalara sobre la conversación. Todo en su vida es motivo de lamento, todo le parece injusto, todo el mundo está en su contra, nada le sale bien. Y lo peor es que nunca asume ninguna responsabilidad por lo que le sucede. Siempre es culpa de otros. Siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay una excusa para no mirar hacia adentro y reconocer que quizás algo en su manera de vivir, de pensar, de relacionarse, necesita cambiar. Esta persona, queridos amigos, es extremadamente peligrosa para la paz del hogar, porque la queja constante, la negatividad crónica, es como un veneno que se va filtrando en el alma de los que conviven con ella. Los niños que crecen escuchando quejas permanentes aprenden a ver el mundo con desconfianza, con resentimiento, con una mirada amarga que les robará la alegría natural de la infancia. Los matrimonios que permiten que estas personas ocupen un espacio demasiado grande en su vida terminan contagiándose de esa negatividad, empiezan a ver problemas donde no los había, empiezan a cuestionar bendiciones que antes agradecían, empiezan a perder esa capacidad fundamental del ser humano que es la gratitud. Recuerdo el caso de una familia que conocí hace años, una familia hermosa con 3 niños pequeños, un matrimonio joven lleno de ilusiones. La madre de ella, una señora que había sufrido mucho en su vida, viuda desde hacía tiempo, venía a visitarlos casi todos los días y cada visita era un rosario interminable de quejas, de críticas veladas, de comentarios envenenados sobre todo y sobre todos, que si los vecinos eran insoportables, que si la economía del país era un desastre, que si los jóvenes de ahora no tenían valores, que si el marido de su hija no ganaba suficiente dinero, que si la casa era demasiado pequeña, que si los niños estaban mal educados. Nada, absolutamente nada, era motivo de alegría o de agradecimiento para ella. Al principio la hija aguantaba por amor filial, por respeto, por no herir a su madre, pero poco a poco esa negatividad fue carcomiendo la paz de su hogar. Los niños empezaron a estar más irritables, el matrimonio comenzó a discutir por cosas insignificantes, la casa que antes era un refugio de alegría se fue convirtiendo en un espacio de tensión, hasta que un día, después de mucho sufrimiento, esa madre joven tuvo el valor de hablar con su mamá, de poner límites claros, de decirle con amor pero con firmeza que sus visitas debían ser menos frecuentes y que
Cuando viniera, necesitaban un ambiente más positivo, más constructivo. Fue difícil, dolorosísimo, pero necesario. Y poco a poco, la paz volvió a ese hogar. La segunda persona que debe mantenerse lejos de tu hogar es aquella que constantemente siembra chismes, que alimenta rumores, que disfruta contando historias que dañan la reputación de otros. Este tipo de persona es especialmente peligrosa porque se disfraza de amistad, de cercanía, de confianza. Llega a tu casa como si fuera tu aliada, como si te estuviera haciendo un favor al contarte lo que todo el mundo está diciendo sobre alguien. Pero en realidad lo que está haciendo es introducir en tu hogar el veneno de la desconfianza, de la división, del juicio injusto. El chisme, queridos amigos, es una de las formas más sutiles y destructivas de violencia que existen. San Pablo nos advierte claramente sobre esto cuando habla de aquellos que van de casa en casa llevando cuentos, sembrando discordia entre hermanos. Y no se equivoquen, el chismoso no solo daña a la persona de quien habla, también daña profundamente a quien lo escucha, porque contamina su corazón con sospechas, con juicios precipitados, con una mirada envenenada hacia los demás. Cuando permitimos que un chismoso entre en nuestro hogar y le damos espacio para que hable, para que cuente sus historias, estamos permitiendo que una semilla de desconfianza se plante en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos. Los niños que crecen escuchando cómo sus padres hablan mal de otros aprenden que esa es la manera normal de relacionarse. Aprenden que está bien juzgar sin conocer toda la verdad. Aprenden que la reputación de las personas es algo con lo que se puede jugar. Y además, queridos amigos, el chismoso nunca viene solo, porque quien habla mal de otros contigo, inevitablemente hablará mal de ti con otros. Es una ley espiritual que no falla. La persona que no respeta la intimidad, la dignidad, la buena fama de los demás, tampoco respetará la tuya cuando no estés presente. Por eso es fundamental cerrar la puerta con educación, pero con firmeza, a quienes llegan a tu casa con el propósito de hablar de vidas ajenas. Y si alguien empieza a contarte un chisme, ten el valor de interrumpirlo con amabilidad y decirle que prefieres no escuchar eso, que prefieres pensar bien de las personas hasta que no haya evidencia clara de lo contrario. Esa simple actitud no solo protegerá tu hogar, también ayudará a esa persona a darse cuenta de que su comportamiento no es apropiado. La tercera persona que necesitas mantener a distancia es aquella que constantemente te pide favores, pero nunca está disponible cuando tú la necesitas. Es la persona que llega a tu vida solo cuando algo quiere, solo cuando necesita algo de ti. Esta persona es peligrosa porque te usa, porque ve tu bondad, tu generosidad como algo que puede explotar sin ningún tipo de reciprocidad, sin ningún respeto verdadero por tu tiempo, por tus necesidades, por tu propia vida. Y lo peor es que muchas veces nos hacen sentir culpables si no accedemos a sus peticiones, nos hacen creer que somos nosotros los egoístas, los malos amigos, los poco caritativos. Pero la verdad, queridos amigos, es que la caridad verdadera no puede convivir con la manipulación. Ayudar a otros es hermoso, es parte esencial de nuestra vida cristiana, pero debe ser una ayuda que nace de la libertad, del amor genuino, no de la obligación impuesta por alguien que no respeta tus límites ni valora tu generosidad. He visto casos terribles de familias que han sido literalmente saqueadas por parientes o amigos que solo aparecen cuando necesitan dinero, cuando necesitan un lugar donde quedarse, cuando necesitan que les resuelvan un problema, pero que desaparecen por completo cuando esa familia pasa por dificultades, cuando es ella la que necesita apoyo, cuando es ella la que necesita una palabra de aliento o una mano tendida. Estas personas no son verdaderos amigos, no son verdaderos familiares en el sentido espiritual de la palabra, son aprovechadores que utilizan el lenguaje del afecto para conseguir lo que quieren. Y permitir que este tipo de personas tenga acceso libre a tu hogar es exponerte a un desgaste emocional tremendo, a una frustración constante,
a un sentimiento de ser usado que termina envenenando tu capacidad de dar con alegría. Porque cuando das por manipulación y no por amor, cuando ayudas por culpa y no por generosidad libre, tu corazón se va cerrando, se va llenando de resentimiento y eso es terrible para tu vida espiritual. El verdadero amor, el amor cristiano del que nos habla el Evangelio, es un amor que se da libremente, que respeta la libertad del otro, que no manipula ni chantajea. Por eso cuando alguien en tu vida solo aparece para pedir y nunca para dar, cuando solo viene cuando necesita y desaparece cuando todo está bien, es momento de establecer límites claros. No se trata de abandonar a las personas en su necesidad genuina, porque eso sería contrario al Evangelio, pero sí se trata de discernir entre la necesidad real y la manipulación, entre el pedido legítimo de ayuda y el abuso sistemático de tu bondad. Y esto requiere mucha madurez, mucha claridad interior, mucha fortaleza moral, porque a menudo estas personas son muy hábiles para hacerte sentir mal, para presionar tu conciencia, para utilizar el lenguaje de la familia o de la amistad como un instrumento de chantaje emocional. La cuarta persona que necesitas alejar de tu hogar es aquella que constantemente menosprecia tus valores, que se burla de tus creencias, que ataca sutilmente tu fe o tus principios morales. Esta persona es particularmente peligrosa en hogares donde hay niños, porque los niños absorben todo, aprenden más por lo que ven y escuchan que por lo que les explicamos explícitamente. Si en tu casa hay alguien que constantemente hace comentarios despectivos sobre la fe católica, que se burla de la oración, que ridiculiza la moral cristiana, que presenta como antiguo o absurdo el vivir con coherencia, con pureza, con honestidad, esa persona está haciendo un daño tremendo a la formación espiritual de tus hijos. Y no importa que sea un familiar cercano, no importa que sea alguien a quien quieres mucho, no importa que tenga otras cualidades admirables, si su presencia está erosionando los fundamentos morales y espirituales que tú quieres transmitir a tus hijos, necesitas proteger tu hogar de esa influencia. Esto no significa que debamos vivir en una burbuja, aislados de cualquier persona que piense diferente. Eso sería contrario al espíritu cristiano de apertura y diálogo. Pero hay una diferencia enorme entre la persona que piensa diferente y respeta tus convicciones y la persona que activamente trata de socavar, de ridiculizar, de destruir lo que tú consideras sagrado. La primera puede enriquecer tu vida, puede ayudarte a pensar mejor, a fundamentar más profundamente tu fe, puede incluso enseñarte cosas valiosas desde su propia perspectiva, pero la segunda es tóxica, es destructiva. Es alguien que no respeta tu derecho fundamental a educar a tus hijos según tus propios valores, que no respeta la autonomía de tu hogar, que quiere imponer su visión del mundo de manera agresiva o burlona. Recuerdo una familia muy hermosa que conocí, padres jóvenes comprometidos con su fe, intentando educar a sus hijos en el amor a Cristo, en la belleza de los sacramentos, en la importancia de la oración. El hermano de él, un hombre brillante, exitoso profesionalmente, pero profundamente escéptico y amargado en lo espiritual, visitaba la casa frecuentemente y cada vez que venía aprovechaba cualquier oportunidad para hacer comentarios irónicos sobre la religión, para sugerir que creer en Dios era cosa de gente ignorante, para ridiculizar la idea de que pudiera haber normas morales objetivas. Los padres al principio no le daban importancia, pensaban que los niños no entendían, pensaban que podían contrarrestar esa influencia con sus propias enseñanzas, pero poco a poco notaron que su hijo mayor, un niño de 8 años, empezó a hacer preguntas extrañas, a cuestionar de manera no genuina sino sarcástica las cosas de la fe, a repetir frases que claramente había escuchado de su tío, hasta que un día, después de mucha oración y mucho diálogo entre los esposos, decidieron hablar con ese hermano. Le dijeron con todo el amor del mundo que lo querían mucho, que respetaban su libertad de pensar como quisiera, pero que necesitaban que cuando estuviera en su casa respetara los valores que ellos estaban tratando de transmitir a sus hijos, que si no podía hacer eso, sus visitas tendrían que ser menos frecuentes y sin los niños presentes. Fue una conversación difícil, hubo tensión, hubo dolor,
pero era necesaria. Y con el tiempo, ese hermano aprendió a respetar esos límites y la relación familiar se preservó, pero ahora sobre bases más sanas, más honestas. La quinta persona que necesitas mantener lejos de tu hogar, y quizás esta sea la más difícil de identificar porque puede presentarse con muchas máscaras diferentes, es aquella que introduce desorden moral en tu vida, que normaliza comportamientos que tú sabes en tu conciencia que no son correctos, que te empuja sutilmente a comprometer tus principios, a relativizar lo que antes veías claro. Esta persona puede ser alguien que te anima a mentir en cosas pequeñas, que te sugiere que un poco de deshonestidad en los impuestos no es gran cosa, que te dice que todo el mundo tiene aventuras extramatrimoniales y que tú te estás perdiendo de algo, que te hace sentir ridículo por tu fidelidad, por tu honestidad, por tu esfuerzo de vivir coherentemente. Es la persona que constantemente te dice que tus estándares morales son demasiado altos, que la vida hay que vivirla sin tantos escrúpulos, que hay que aprovechar las oportunidades aunque eso implique pasar por encima de otros o de tus propios valores. Este tipo de persona es extremadamente peligrosa porque opera en el terreno de la seducción, no de la imposición directa. No te dice abiertamente que hagas el mal, sino que va normalizando poco a poco conductas que antes te habrían parecido inaceptables. Te hace creer que eres tú el que está equivocado, que eres tú el exagerado, el anticuado, el que no entiende cómo funciona el mundo real. Y si no tienes una vida interior sólida, si no tienes claros tus principios, si no tienes la valentía de defender lo que sabes que es correcto, aunque te señalen como raro o conservador, puedes terminar siendo arrastrado por esa corriente de mediocridad moral que es tan común en nuestro tiempo. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre este peligro. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, nos dice San Pablo. Y es verdad, queridos amigos, absolutamente verdad. Nosotros no somos islas, somos seres profundamente relacionales. Y las personas con las que convivimos, las personas a las que damos acceso a nuestra intimidad, a nuestro hogar, a nuestras conversaciones, nos influyen mucho más de lo que quisiéramos reconocer. Por eso es tan importante elegir con cuidado, con inteligencia, con sentido de responsabilidad, quiénes son las personas que permitimos que entren en el espacio sagrado de nuestro hogar. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo podría malinterpretarse si no entendemos algo fundamental. No estoy hablando de convertirnos en personas duras, cerradas, que viven con miedo y desconfianza hacia los demás. El cristianismo no es eso. Cristo no nos enseñó a vivir así. Cristo nos llamó a ser como ovejas en medio de lobos, pero añadió algo crucial. Nos dijo que fuéramos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la clave, queridos amigos. La prudencia y la sencillez juntas. El amor y la inteligencia caminando de la mano. El verdadero amor no es ingenuo. El verdadero amor sabe discernir, sabe proteger, sabe poner límites cuando es necesario. Un padre que deja que cualquier persona entre en su casa sin ningún tipo de discernimiento no es más amoroso que el padre que protege su hogar con inteligencia, es simplemente más irresponsable. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante, porque hay personas que están atravesando momentos difíciles, que están cometiendo errores, que están confundidas o heridas, pero que tienen buena voluntad, que quieren cambiar, que necesitan nuestro apoyo y nuestra cercanía. A esas personas no debemos alejarlas, al contrario, debemos tenderles la mano, debemos ser para ellas un refugio, un espacio de acogida y de esperanza. El problema no es la persona que está luchando con sus debilidades, que reconoce sus errores, que está haciendo un esfuerzo por cambiar. El problema es la persona que no quiere cambiar, que justifica sus comportamientos destructivos, que intenta contagiar a otros de su manera desordenada de vivir. La primera necesita nuestra compasión y nuestro acompañamiento. La segunda necesita que establezcamos límites claros para proteger nuestro hogar y a los nuestros. También es importante entender que poner límites no significa dejar de amar a esas personas. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que su presencia en tu hogar es dañina. Puedes rezar por esa persona,
puedes desearle lo mejor, puedes estar disponible para ayudarla si realmente quiere cambiar, pero no estás obligado a permitir que su desorden se instale en tu casa. De hecho, a veces la mayor caridad que podemos hacer por alguien es precisamente negarle lo que pide, porque lo que pide no es bueno para él ni para nosotros. Hay personas que están acostumbradas a que todo el mundo ceda ante sus manipulaciones, ante sus exigencias, ante su falta de respeto, y cuando alguien finalmente les dice que no, cuando alguien finalmente pone un límite, eso puede ser el inicio de una toma de conciencia, el inicio de un cambio verdadero. Yo sé que esto es difícil, lo sé por experiencia propia, por los años que llevo acompañando a familias en sus luchas, en sus dolores, en sus decisiones difíciles. Sé que muchas veces las personas de las que necesitamos proteger nuestro hogar son personas que queremos, familiares cercanos, amigos de toda la vida, y que poner límites con ellos nos puede costar lágrimas, nos puede costar conflictos, nos puede costar incomprensión, pero también sé que la paz de tu hogar, la salud espiritual de tus hijos, la armonía de tu matrimonio, son bienes preciosos que merecen ser protegidos, que no pueden sacrificarse en el altar de un malentendido sentido de la caridad o de un miedo a ser juzgado como poco compasivo. Cristo mismo nos dio ejemplo de esto. Cristo, que es el amor encarnado, que es la misericordia infinita, también supo poner límites muy claros. Cuando echó a los mercaderes del templo, no lo hizo con odio, lo hizo con amor. Con un amor que sabía que el templo, la casa de su Padre, era un espacio sagrado que no podía permitir que se profanara. Nuestro hogar es también un espacio sagrado, es un pequeño templo donde se cultiva el amor, donde se forma la fe, donde se construye la vida de las personas que más queremos. Y tenemos el derecho y el deber de protegerlo de aquello que pueda dañarlo. Pero para poder ejercer este discernimiento de manera correcta necesitamos dos cosas fundamentales. La primera es una vida interior sólida, una relación viva con Dios a través de la oración, de los sacramentos, de la lectura meditada del Evangelio. Cuando tu corazón está unido a Cristo, cuando vives en estado de gracia, cuando cultivas la paz interior a través de la oración diaria, tu capacidad de discernir se vuelve mucho más aguda, tu intuición espiritual se afina, empiezas a percibir con más claridad qué presencias te construyen y cuáles te destruyen, qué relaciones te acercan a Dios y cuáles te alejan de Él. La segunda cosa que necesitamos es la valentía moral para actuar según lo que discernimos. De nada sirve tener claridad sobre lo que es correcto si luego no tenemos el valor de llevarlo a la práctica. Si nos dejamos paralizar por el miedo al qué dirán, por el miedo a la confrontación, por el miedo a ser malinterpretados. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre algo que me parece fundamental. Muchas veces mantenemos en nuestra vida, en nuestro hogar, relaciones que sabemos que son tóxicas, personas que sabemos que nos hacen daño, simplemente porque no sabemos cómo poner fin a esa situación sin sentirnos culpables. Nos han enseñado, quizás con buena intención, pero de manera equivocada, que el amor cristiano significa aguantar todo, soportar todo, nunca poner límites, nunca decir que no, pero eso no es amor cristiano, eso es masoquismo emocional, eso es una distorsión del Evangelio. El amor cristiano es fuerte, es claro, es capaz de confrontar cuando es necesario. Cristo confrontó a los fariseos, confrontó a los que usaban la religión para oprimir a otros, confrontó incluso a Pedro cuando Pedro quería apartarlo de su misión. El amor verdadero no es blando, no es complaciente. El amor verdadero sabe decir la verdad aunque duela, sabe poner límites aunque cueste, sabe proteger lo valioso aunque eso implique enfrentar conflictos. Entonces, queridos amigos, les pido que reflexionen honestamente sobre su propia vida, sobre las personas que tienen acceso a su hogar. Pregúntense con sinceridad, con humildad, con valentía, si hay alguien en su vida que esté sembrando negatividad, que esté alimentando chismes, que esté aprovechándose de su bondad, que esté ridiculizando sus valores, que esté introduciendo desorden moral en su familia. Y si la respuesta es sí,
Si reconocen que efectivamente hay alguien así, no se queden paralizados por la culpa o por el miedo, tomen una decisión, pongan un límite, protejan su hogar, háganlo con amor, con respeto, con la mayor delicadeza posible, pero háganlo. Hablen con esa persona si es posible, explíquenle con claridad y con cariño cuál es el problema y qué necesitan que cambie. Y si esa persona no está dispuesta a cambiar, si no respeta los límites que ustedes establecen, entonces tengan el valor de reducir o incluso de cortar el contacto, al menos hasta que las circunstancias cambien. Sé que esto suena duro, sé que puede parecer poco cristiano para algunos, pero les aseguro que no lo es. Es profundamente cristiano proteger la paz de tu hogar, es profundamente cristiano cuidar la inocencia de tus hijos, es profundamente cristiano preservar la armonía de tu matrimonio, es profundamente cristiano defender tus valores cuando están siendo atacados. Y no se confundan, poner límites no es condenar a la otra persona, no es desearle el mal, es simplemente reconocer que en este momento esa relación no es sana, que en este momento esa presencia está haciendo más daño que bien y que por lo tanto es necesario establecer una distancia. Además, y esto es muy importante, cuando tú pones límites claros, cuando proteges tu hogar de influencias negativas, estás enviando un mensaje muy poderoso a tus hijos. Les estás enseñando que hay cosas que merecen ser protegidas, que hay valores que no son negociables, que hay una diferencia entre ser amable y ser ingenuo, entre ser amoroso y ser permisivo. Les estás enseñando que ellos también tienen derecho a proteger su propia paz interior, que no tienen que aguantar relaciones tóxicas simplemente por quedar bien o por no hacer olas. Les estás formando el carácter, les estás dando herramientas para que el día de mañana sepan construir sus propias vidas sobre fundamentos sólidos, con claridad moral, con dignidad, con respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Y finalmente, queridos amigos, quiero decirles algo que me parece fundamental. Cuando ustedes tomen estas decisiones, cuando pongan estos límites necesarios, no esperen que todo el mundo los entienda o los apoye. Probablemente habrá personas que los critiquen, que los acusen de ser duros, de ser intolerantes, de ser poco caritativos. Incluso puede ser que algunos familiares o amigos tomen partido por la otra persona y ustedes se sientan solos, incomprendidos, juzgados injustamente. Pero no se dejen intimidar por eso, no permitan que las opiniones de otros les hagan dudar de lo que en su conciencia saben que es correcto. La paz que vendrá a su hogar cuando finalmente establezcan esos límites necesarios será la confirmación de que tomaron la decisión correcta. Van a notar cómo el ambiente de su casa se vuelve más ligero, más sereno, cómo las conversaciones fluyen con más naturalidad, cómo sus hijos están más tranquilos, cómo su matrimonio recupera una intimidad que quizás había perdido. Esa paz, esa armonía recuperada, será el fruto de su valentía, será la bendición que Dios derrama sobre quienes tienen el coraje de proteger lo que es sagrado. Y recuerden siempre esto, proteger tu hogar no es construir un búnker, no es aislarte del mundo, no es vivir con miedo o con paranoia. Es simplemente ejercer con inteligencia y con amor tu responsabilidad como padre, como madre, como esposo, como esposa. Es reconocer que tu hogar es un jardín que necesita ser cuidado, que las malas hierbas deben ser arrancadas para que las flores puedan crecer, que no todo lo que quiere entrar en ese jardín merece entrar. Y cuando tú cuidas ese jardín con sabiduría, cuando proteges esa paz con valentía, estás creando un espacio donde Dios puede habitar de verdad, donde el amor puede florecer, donde tus hijos pueden crecer seguros, donde tu matrimonio puede profundizarse, donde la vida puede ser vivida en plenitud. Queridos amigos, el hogar es el corazón de la sociedad, es el lugar donde se forma el ser humano, donde se aprende a amar, donde se descubre a Dios, donde se construye el futuro. No dejen que nadie, por muy cercano que sea, por muy buena persona que pueda ser en otros aspectos, contamine ese espacio sagrado con su negatividad, con sus chismes, con su manipulación, con su desprecio por los valores, con su desorden moral. Tengan el valor de decir no cuando sea necesario. Tengan la claridad para discernir quién merece tu confianza y tu intimidad.
tengan la fortaleza para establecer límites, aunque eso les cueste lágrimas. Porque al final del camino, cuando miren hacia atrás, cuando vean a sus hijos convertidos en adultos íntegros, cuando vean su matrimonio todavía fuerte después de tantos años, cuando sientan esa paz profunda que solo da una conciencia tranquila, se alegrarán inmensamente de haber tenido el coraje de proteger lo que más importa. Que Dios les bendiga, que la Virgen María los acompañe en este camino de discernimiento. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas, algo que sucede en el silencio de lo cotidiano y que puede transformar por completo el ambiente de nuestro hogar. Hay personas, queridos amigos, que no vienen a nuestras casas con malas intenciones evidentes, no llegan anunciando que traen conflicto o desorden, pero su sola presencia, sus actitudes, su manera de relacionarse con la vida, van dejando un rastro de inquietud, de tensión, de oscuridad en los corazones. No se trata de juzgar a nadie, porque todos somos dignos de amor y respeto, pero sí se trata de reconocer con claridad y con valentía que no todas las presencias nos construyen, que no todas las relaciones nos ayudan a crecer y que proteger la paz de nuestro hogar es un acto de responsabilidad, de amor verdadero hacia los nuestros y hacia nosotros mismos. El hogar no es simplemente un lugar físico donde dormimos y comemos. El hogar es el santuario de nuestros afectos, el espacio donde se forma el corazón de los hijos, donde se cultiva la intimidad del matrimonio, donde se construye día a día esa red invisible de confianza, de ternura, de pertenencia que nos sostiene en medio de un mundo muchas veces hostil y confuso. Y por eso, queridos amigos, debemos cuidar con inteligencia y con amor quien entra en ese espacio sagrado. ¿Cuántas veces he visto en mi trabajo pastoral cómo familias enteras han sufrido profundamente porque dejaron entrar en su hogar a personas que sin darse cuenta al principio fueron sembrando discordia, alimentando resentimientos, introduciendo maneras de pensar y de actuar que envenenaban lentamente la convivencia? Y lo más doloroso es que muchas veces lo permitimos por bondad mal entendida, por miedo a parecer duros o poco caritativos, por no saber decir que no, por confundir el amor con la permisividad, la apertura con la ingenuidad. Pero el verdadero amor, queridos amigos, el amor que Cristo nos enseñó, no es ciego ni ingenuo, es un amor inteligente, un amor que sabe discernir, que sabe proteger lo valioso, que sabe poner límites cuando es necesario. Y hoy quiero ayudarles a reconocer 5 tipos de personas que por el bien de su hogar, por el bien de su familia, deben mantenerse a una distancia prudente, no por desprecio, no por falta de caridad, sino por sentido común, por responsabilidad moral, por amor genuino a los que más queremos. La primera persona de la que debemos cuidarnos es aquella que vive constantemente en la queja, en la amargura, en la crítica destructiva. Ya saben de quién hablo, todos conocemos a alguien así. Es esa persona que llega a tu casa y en pocos minutos el ambiente se vuelve pesado, denso, como si una nube gris se instalara sobre la conversación. Todo en su vida es motivo de lamento, todo le parece injusto, todo el mundo está en su contra, nada le sale bien. Y lo peor es que nunca asume ninguna responsabilidad por lo que le sucede. Un hombre brillante, un teólogo excepcional, un santo que transformó el mundo, se hacía exactamente la misma pregunta. San Pablo, en su carta a los Romanos, escribió con el corazón desgarrado: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Te das cuenta? El más grande apóstol, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, también experimentaba esta terrible división interior. También sentía que dentro de él habitaban 2 personas, una que anhelaba la santidad y otra que lo arrastraba hacia el pecado. Y si esto le pasaba a San Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero aquí está el consuelo y también el desafío. Pablo no se quedó en la queja, no se hundió en la desesperación, sino que encontró la respuesta. Y esa respuesta, hermanos míos, es la que quiero compartir con ustedes hoy, porque verán,
Esta contradicción que experimentamos no es simplemente una debilidad moral, no es solo falta de voluntad o de carácter, es mucho más profundo que eso. Es la consecuencia de algo que los teólogos llamamos la herida del pecado original. Desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desde que quisieron ser como dioses sin Dios, nuestra naturaleza humana quedó fracturada, dividida, herida en lo más profundo. Nuestro entendimiento se oscureció, nuestra voluntad se debilitó, nuestros apetitos se descontrolaron y nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos quedó rota. Ya no somos aquellos seres armoniosos que Dios creó en el principio. Ahora somos como un espejo que se cayó al suelo. Todavía reflejamos la imagen de Dios, pero estamos llenos de grietas, de fragmentos que no encajan perfectamente, de partes que nos cortan cuando intentamos recomponernos. Esta herida, hermanos, se manifiesta de 1000 maneras en nuestra vida diaria. El padre que ama a sus hijos pero les grita con una violencia que lo espanta. La madre que quiere ser paciente pero explota ante el menor contratiempo. El esposo que prometió fidelidad pero alimenta pensamientos impuros. La esposa que desea perdonar pero guarda rencor en su corazón. El joven que sabe que la pornografía destruye su alma pero no puede dejar de buscarla. La mujer que se prometió no volver a hablar mal de nadie pero cuando se junta con sus amigas las lenguas se afilan como cuchillos. El hombre que quiere controlar su ira pero termina diciendo cosas terribles de las que luego se arrepiente con amargura. Todos, absolutamente todos, llevamos esta guerra interior. Todos experimentamos esta división entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Y lo más doloroso, hermanos, es que esta contradicción nos hace sentir hipócritas, falsos, indignos, nos hace dudar de nuestra fe, de nuestra conversión, incluso del amor de Dios por nosotros. Pensamos, si realmente fuera cristiano, si de verdad amara a Dios, no haría estas cosas. Y entonces el demonio, ese acusador implacable, nos susurra al oído, eres un fracaso, nunca cambiarás. Dios está cansado de ti, mejor deja de intentarlo. Y muchos, demasiados, terminan por creerle. Dejan de luchar, se rinden a sus debilidades y lo que es peor, dejan de acudir a los sacramentos porque se sienten indignos. Pero hermanos, precisamente ahí es donde más necesitamos entender lo que realmente está pasando en nuestro interior, porque solo cuando comprendemos el origen de esta batalla podemos empezar a ganarla. Déjenme explicarles algo fundamental que muchos cristianos no entienden y que cambiará su forma de ver esta lucha interior. Dentro de cada uno de nosotros no hay una sola naturaleza, sino dos realidades en conflicto. Por un lado está lo que los padres de la iglesia llamaban el hombre viejo, esa parte de nosotros que todavía está atada al pecado, a los impulsos desordenados, a los deseos carnales, al egoísmo. Es como una programación antigua que llevamos en nuestro interior, un software corrompido que nos impulsa hacia el mal. Este hombre viejo se alimenta de todo lo que es contrario a Dios. El orgullo, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la envidia, la ira. Y lo más peligroso es que esta naturaleza caída conoce perfectamente nuestros puntos débiles, nuestros momentos de vulnerabilidad, nuestras heridas sin sanar. Pero por otro lado, hermanos, y esto es glorioso, está el hombre nuevo, esa realidad que nació en nosotros el día de nuestro bautismo. Cuando fuimos sumergidos en las aguas bautismales, cuando el sacerdote pronunció sobre nosotros las palabras sagradas, algo extraordinario sucedió. Cristo mismo vino a vivir en nosotros. El Espíritu Santo tomó posesión de nuestro corazón. Nos convertimos en templos vivos de Dios. Y desde ese momento hay dentro de nosotros una nueva creación, un nuevo ser que anhela la santidad, que se deleita en la ley de Dios, que quiere amar, servir, perdonar, crecer en virtud. Este hombre nuevo es Cristo viviendo en nosotros, es la gracia santificante actuando en nuestro interior, es el Espíritu Santo susurrando palabras de vida, de verdad, de amor. Y aquí está el meollo del asunto, hermanos. Estos dos hombres, estas dos realidades están en guerra constante. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Gálatas. La carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu deseos contrarios a la carne y están en perpetua oposición. No es que seamos esquizofrénicos, no es que tengamos doble personalidad, es que llevamos dentro una batalla espiritual muy real, muy concreta, muy dolorosa. Y cada decisión que tomamos, cada pensamiento que aceptamos, cada palabra que pronunciamos es un campo de batalla donde se libra esta guerra. El hombre viejo grita, hazlo, nadie se va a enterar, te lo mereces, todos lo hacen. Y el hombre nuevo susurra, no,
Esto no te conviene, esto te va a alejar de Dios, esto va a herir tu alma. Esta guerra, déjenme decirles con toda claridad, no termina en esta vida. Algunos predicadores engañosos prometen una liberación total, una vida sin tentaciones, una paz absoluta si solo haces esta oración o recibes esta bendición especial. Pero eso es mentira, hermanos. Una mentira cruel que solo genera frustración y desesperanza cuando la gente descubre que sigue luchando con las mismas tentaciones. La verdad es que hasta el último suspiro de nuestra existencia terrenal, hasta que cerremos los ojos por última vez, esta batalla continuará. Los santos más grandes, las almas más puras, los místicos más elevados, todos sin excepción experimentaron esta guerra interior. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Agustín en sus últimos años, todos ellos conocieron la tentación, el impulso hacia el mal, la atracción del pecado. Pero aquí está la clave, hermanos. Y escuchen bien porque esto puede cambiar toda su vida espiritual. Sentir la tentación no es pecado. Experimentar el impulso hacia el mal no nos hace culpables. Tener pensamientos inapropiados que nos asaltan no mancha nuestra alma. El pecado comienza cuando consentimos, cuando decimos sí a esa tentación, cuando alimentamos ese pensamiento, cuando nos detenemos a saborear esa fantasía, cuando elegimos deliberadamente actuar contra lo que sabemos que es correcto. Cristo mismo fue tentado en el desierto por el diablo durante 40 días y sin embargo permaneció absolutamente sin pecado. La tentación en sí no contamina, lo que contamina es el consentimiento. Y esta distinción es absolutamente crucial para mantener la paz en medio de la batalla. Entonces, hermanos, la pregunta no es por qué todavía somos tentados, sino cómo respondemos a esas tentaciones. Y aquí es donde muchos cristianos se equivocan gravemente. Intentan ganar esta batalla con sus propias fuerzas, con pura fuerza de voluntad, con determinación humana. Se dicen a sí mismos, esta vez voy a ser fuerte, esta vez no voy a caer, esta vez voy a resistir. Y fracasan una y otra vez porque están tratando de vencer al hombre viejo con recursos meramente humanos. Es como intentar apagar un incendio con las manos desnudas. Es como tratar de vencer a un ejército armado con piedras y palos. No puede funcionar porque el enemigo es demasiado poderoso, demasiado astuto, demasiado experimentado. El hombre viejo ha estado con nosotros toda nuestra vida, conoce cada una de nuestras debilidades, sabe exactamente en qué momento atacar. La victoria, hermanos, no viene por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. No viene por nuestros méritos, sino por la misericordia divina. No viene por nuestra determinación, sino por la acción del Espíritu Santo en nosotros. San Pablo, después de describir esta terrible guerra interior, después de gritar angustiado, ¡pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, da la respuesta: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está todo, hermanos. La victoria está en Cristo, no en nosotros, sino en Él, no en nuestra fuerza, sino en su gracia, no en nuestros recursos, sino en su misericordia infinita. Y cuando comprendemos esto, cuando lo internalizamos profundamente, todo cambia. Dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en Dios. Dejamos de luchar con nuestras fuerzas y comenzamos a permitir que sea Cristo quien luche en nosotros. Y aquí viene algo que quiero que graben en su corazón. La vida cristiana no consiste en ser perfectos, sino en ser humildes. No consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. No consiste en no tener tentaciones, sino en acudir a Dios cada vez que somos tentados. Dios no nos pide que seamos invencibles, nos pide que seamos dóciles. No nos pide que ganemos todas las batallas, nos pide que nunca dejemos de luchar. No nos pide que no pequemos jamás, nos pide que cuando pequemos corramos inmediatamente a su misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús lo entendió perfectamente cuando dijo: lo que más agrada a Dios no es que nunca caigamos, sino que después de cada caída nos levantemos y corramos a sus brazos. Porque cada vez que volvemos a Dios después de haber caído, cada vez que acudimos al sacramento de la confesión, cada vez que pedimos perdón con corazón sincero, algo maravilloso sucede. Dios no solo nos perdona, sino que nos fortalece, nos sana, nos da más gracia para la próxima batalla. Pero ahora déjenme preguntarles algo que tal vez los incomode. ¿Están ustedes realmente luchando contra el hombre viejo o ya se rindieron? ¿Siguen acudiendo a los sacramentos o los abandonaron porque se sienten indignos? ¿Siguen orando cada día o dejaron la oración porque piensan que Dios no los escucha?
Porque hay una diferencia enorme entre caer y revolcarse, entre tropezar y quedarse tirado en el suelo. El que tropieza se levanta inmediatamente, sacude el polvo de sus rodillas y sigue caminando. El que se queda tirado ya decidió que no vale la pena seguir intentando. Y hermanos, eso es exactamente lo que el demonio quiere, que ustedes se rindan, que dejen de luchar, que acepten sus vicios y pecados como algo normal e inevitable. No le crean esa mentira. Ahora, permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión, porque hay algo más que debemos entender. No todos hacemos lo que no queremos hacer por las mismas razones. Hay diferentes raíces, diferentes causas, diferentes heridas que nos impulsan hacia conductas que rechazamos con nuestra voluntad consciente, pero que repetimos con nuestra voluntad herida. Algunos de ustedes hacen lo que no quieren hacer porque llevan heridas profundas de la infancia. Tal vez fueron maltratados, tal vez fueron abandonados, tal vez crecieron en un hogar donde nunca experimentaron amor verdadero. Y ahora, como adultos, repiten patrones de conducta que aprendieron en esos años dolorosos. El padre que fue golpeado golpea a sus hijos aunque jure que nunca lo haría. La madre que fue abandonada se vuelve sobreprotectora hasta la asfixia. El que creció sin afecto busca desesperadamente validación en relaciones destructivas. Otros hacen lo que no quieren hacer porque tienen adicciones que los esclavizan. Y aquí, hermanos, necesito ser muy claro. La adicción es una enfermedad espiritual, emocional y muchas veces también física. No es simplemente un problema de falta de voluntad. El alcohólico no puede simplemente decidir dejar de beber. El adicto a la pornografía no puede simplemente cerrar la computadora y ya. El que tiene un desorden alimenticio no puede simplemente comer normal. Estas adicciones han creado surcos profundos en el cerebro, han alterado la química cerebral, han generado dependencias muy reales. Y por eso, además de la gracia de Dios y los sacramentos, muchas veces se necesita ayuda profesional, terapia, grupos de apoyo, acompañamiento constante. No hay vergüenza en esto, hermanos. Buscar ayuda no es señal de debilidad, sino de humildad y sabiduría. Hay también quienes hacen lo que no quieren hacer porque viven en un estado de ignorancia espiritual. Nunca nadie les enseñó verdaderamente cómo funciona la vida espiritual, cómo se combate el pecado, qué herramientas nos da la iglesia para crecer en santidad. Van a misa los domingos, tal vez rezan algunas oraciones, pero no tienen una vida espiritual seria, profunda, comprometida. No leen la escritura, no meditan, no hacen examen de conciencia, no se confiesan regularmente, no tienen dirección espiritual. Y entonces son como soldados que van a la guerra sin armas, sin entrenamiento, sin estrategia. No pueden ganar porque no saben cómo pelear. Y por eso es tan importante, hermanos, la formación constante, el estudio de nuestra fe, el dejarse acompañar por personas sabias y experimentadas en el camino espiritual. Otros más hacen lo que no quieren hacer porque han caído en lo que los padres del desierto llamaban asedia o pereza espiritual. Es un estado de tibieza, de mediocridad voluntaria, de conformismo espiritual. Ya no les importa realmente crecer en santidad. Ya no tienen hambre y sed de justicia. Han decidido, quizás sin darse cuenta, que con un cristianismo superficial es suficiente. Y en ese estado de tibieza, el hombre viejo va ganando terreno poco a poco sin que casi se den cuenta. Hoy una pequeña concesión, mañana otra, pasado mañana una más, hasta que se encuentran haciendo cosas que años atrás les hubieran horrorizado. Y el Señor dice en el Apocalipsis palabras terribles sobre los tibios: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Son palabras duras, hermanos, pero necesarias. La tibieza es mortal para el alma. Y hay quienes hacen lo que no quieren hacer simplemente porque subestiman el poder del pecado y sobreestiman su propia fuerza. Se ponen en ocasiones de pecado pensando que ellos pueden manejar la situación. El que lucha contra la lujuria, pero sigue viendo contenido inapropiado solo un poquito. El que tiene problemas con el alcohol, pero sigue yendo a bares solo a convivir. El que sabe que cierta amistad lo hace caer, pero la mantiene porque no quiere ser maleducado, y entonces inevitablemente caen una y otra vez. Santo Tomás de Aquino enseñaba que quien ama el peligro en él perecerá. Si sabes que algo te hace caer, aléjate de eso radicalmente, sin contemplaciones, sin excusas. San Antonio Abad decía: retírate, permanece en silencio y descansa. A veces la victoria no consiste en luchar, sino en huir inteligentemente. Pero ahora, hermanos, y esto es crucial, quiero que entiendan algo. Aunque todos experimentamos esta contradicción de hacer lo que no queremos hacer, eso no significa que seamos víctimas impotentes de nuestros impulsos. No somos robots programados para pecar, no somos animales sin capacidad de elección, no somos marionetas cuyos hilos maneja el demonio.
Tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de decisión, tenemos responsabilidad moral por nuestros actos. Y esto es fundamental porque hay una corriente de pensamiento muy peligrosa hoy en día que dice, tú naciste así, no puedes cambiar, acepta tus tendencias, vive según tus impulsos. Esto es mentira, hermanos, una mentira diabólica que condena a millones de personas a la esclavitud del pecado presentada como libertad. La verdad es que sí podemos cambiar, no fácilmente. No rápidamente, no sin sufrimiento, pero podemos cambiar porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier tendencia, cualquier herida, cualquier adicción, cualquier pecado. He visto con mis propios ojos a alcohólicos que llevan décadas sobrios. He conocido personas que vivieron en la inmoralidad sexual más grave y ahora viven en castidad y paz. He acompañado a hombres violentos que se convirtieron en esposos tiernos y padres amorosos. He visto a mujeres llenas de amargura y rencor transformarse en fuentes de perdón y misericordia. Y todo esto no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios actuando en ellos, por su cooperación humilde y constante con esa gracia, por su decisión de no rendirse nunca aunque cayeran 1000 veces. El cambio verdadero, hermanos, comienza con 3 pasos fundamentales. Primero, reconocer honestamente dónde estamos. No más excusas, no más justificaciones, no más minimizar nuestros pecados. Llamar al pecado por su nombre. Decir, soy adicto a la pornografía en lugar de tengo un problemita con el internet. Decir, soy orgulloso y soberbio en lugar de tengo carácter fuerte. Decir, soy chismoso y hablo mal de los demás en lugar de solo estoy preocupado por los demás. Esta honestidad brutal con nosotros mismos es el primer paso hacia la libertad. Y para esto es tan importante el examen de conciencia diario. Cada noche, antes de dormir, revisar el día ante la mirada de Dios. ¿En qué fallé? ¿Qué hice que no quería hacer? ¿Por qué lo hice? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? El segundo paso es pedir ayuda. Y aquí hay que vencer el orgullo que nos dice que podemos solos, que no necesitamos a nadie, que pedir ayuda es señal de debilidad. Hermanos, la confesión sacramental es precisamente eso, pedir ayuda. Cuando vamos al confesionario, no solo recibimos el perdón de Dios, recibimos gracia sanadora, gracia fortalecedora, gracia que nos capacita para luchar mejor. Por eso la Iglesia nos llama a confesarnos regularmente, no solo cuando caemos en pecado mortal. Los santos se confesaban semanalmente, algunos incluso con más frecuencia. ¿Por qué? Porque sabían que en ese sacramento recibían las armas necesarias para la batalla espiritual. Y además de la confesión, necesitamos comunidad, necesitamos hermanos en la fe que nos acompañen, que oren por nosotros, que nos corrijan cuando nos desviamos, que nos animen cuando estamos desfallecidos. El tercer paso es desarrollar hábitos concretos de vida espiritual. No se puede vivir de experiencias emocionales, de retiros ocasionales, de momentos de fervor que vienen y van. Se necesita disciplina, constancia, rutina espiritual, oración diaria. No cuando tengamos ganas, sino todos los días a la misma hora. Lectura de la palabra de Dios, no cuando nos acordemos, sino sistemáticamente con un plan. Participación en la Eucaristía, no solo domingo, sino también entre semana cuando sea posible. Ayuno y sacrificio voluntario para fortalecer la voluntad. Obras de misericordia para salir de nosotros mismos. Todas estas prácticas van formando en nosotros una coraza espiritual, van fortaleciendo al hombre nuevo, van debilitando al hombre viejo. Es como el ejercicio físico. No ves resultados en un día, pero con constancia tu cuerpo se transforma. Lo mismo pasa con el alma. Ahora déjenme hablarles de algo que quizás nunca han considerado, pero que es absolutamente vital: el papel de la imaginación en esta batalla interior. Hermanos, la mayoría de nuestros pecados comienzan en la imaginación mucho antes de manifestarse en acciones concretas. Primero viene una imagen, un pensamiento, una fantasía. Y si no la detenemos ahí, si la entretenemos, si la acariciamos con nuestra mente, esa imagen se convierte en deseo. El deseo, si se alimenta, se convierte en decisión. Y la decisión se convierte en acción. Y la acción repetida se convierte en hábito, y el hábito se convierte en carácter, y el carácter determina nuestro destino. Por eso los padres de la Iglesia insistían tanto en la guarda del corazón, en la vigilancia de los pensamientos, en el rechazo inmediato de las imágenes malas que se presentan a nuestra mente. Santa Catalina de Siena tenía una imagen preciosa para esto. Decía que nuestra mente es como la puerta de una casa. Nosotros somos los porteros de esa puerta.
No podemos evitar que lleguen visitantes indeseados, que toquen a la puerta, que intenten entrar. Esos visitantes son los pensamientos malos, las tentaciones, las imágenes impuras. Pero sí podemos decidir si abrimos la puerta o no. Sí podemos decidir si invitamos a pasar a esos visitantes o los echamos inmediatamente. Y hermanos, aquí está el secreto. Cuando llega un pensamiento malo, cuando aparece una imagen impura, cuando surge una tentación, hay que rechazarla inmediatamente sin dialogar con ella, sin analizarla, sin entretenerla. Un no rotundo y dirigir inmediatamente la mente hacia algo bueno, santo, puro. San Francisco de Sales enseñaba que cuando somos atacados por pensamientos malos, lo mejor es no luchar directamente contra ellos porque eso solo les da más fuerza, les da más presencia a nuestra mente. Decía que es como cuando intentas no pensar en un elefante rosa. Mientras más te esfuerzas en no pensar en él, más presente está en tu mente. Lo que hay que hacer, decía el santo, es dirigir la atención hacia otra cosa completamente diferente. Si te asalta un pensamiento impuro, no te quedes luchando contra ese pensamiento. Mejor piensa inmediatamente en la pasión de Cristo, o reza un Ave María, o canta mentalmente un himno, o recuerda algún momento hermoso de tu vida, llena tu mente con algo bueno y lo malo se irá por sí solo. Es como cuando entra luz en una habitación oscura. La oscuridad no se va porque la expulses, se va simplemente porque la luz ocupa su lugar. Y esto, hermanos, nos lleva a algo fundamental. No podemos ganar esta batalla con pura negación, con solo decir no a las cosas malas. Necesitamos llenar nuestra vida con cosas buenas, porque nuestra alma tiene hambre, tiene sed, tiene deseos legítimos que Dios puso ahí. El problema no son los deseos en sí, el problema es cuando buscamos satisfacer esos deseos de manera desordenada, fuera del plan de Dios. Tenemos sed de belleza. Satisfágala con arte verdadero, con música sublime, con la naturaleza, con la belleza de la liturgia. Tenemos hambre de amor. Satisfágala con relaciones auténticas, con servicio generoso, con amistad verdadera. Tenemos deseo de placer. Satisfágalo con los placeres legítimos que Dios nos da. Una buena comida compartida con la familia, el descanso merecido, el gozo de un trabajo bien hecho, la intimidad santa del matrimonio. El problema de muchos cristianos es que tienen una espiritualidad toda de no hagas esto, no veas aquello, no pienses en lo otro. Y terminan con una vida gris, aburrida, vacía. Y entonces no es extraño que caigan en tentación, porque el alma hambrienta terminará comiendo basura si no le das alimento bueno. La vida cristiana verdadera es una vida llena de gozo, de belleza, de significado, de propósito. Es una vida abundante, como dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No una vida mutilada, no una vida de puras prohibiciones, sino una vida plena donde cada deseo humano encuentra su satisfacción verdadera en Dios y en las cosas de Dios. Pero hermanos, y aquí hay algo que muchos no quieren escuchar, pero que necesito decirles con claridad. Esta batalla espiritual también requiere sacrificio, requiere cruz, requiere mortificación. No podemos pretender crecer en santidad sin renunciar a nada, sin privarnos de nada, sin inmolarnos de ninguna manera. El ayuno, la vigilia, la limosna, la castidad, todas estas prácticas que la Iglesia nos propone desde hace 2000 años no son obsoletas, no son anticuadas, no son innecesarias. Son absolutamente vitales para fortalecer la voluntad, para domar la carne, para someter al hombre viejo. El atleta que quiere ganar la medalla de oro se priva de muchas cosas, se disciplina férreamente, entrena hasta que le duele el cuerpo. Y nosotros que corremos no hacia una medalla temporal, sino hacia la vida eterna, ¿vamos a pretender lograrlo sin ningún esfuerzo, sin ninguna renuncia? San Juan Pablo II hablaba de la ascesis necesaria del amor. Ascesis significa entrenamiento, disciplina, práctica constante. Y decía que si queremos amar verdaderamente, necesitamos entrenarnos en el dominio de nosotros mismos. El que no puede controlarse a sí mismo, no puede entregarse a otro. El que es esclavo de sus pasiones no puede ser libre para amar. Por eso la castidad no es represión, sino liberación. Por eso la templanza no es puritanismo, sino sabiduría. Por eso el dominio propio no es rigidez, sino madurez. Y este entrenamiento se hace con pequeñas victorias cotidianas. Negarse ese postre cuando el cuerpo lo pide, levantarse inmediatamente cuando suena el despertador aunque queramos quedarnos 5 minutos más. No responder con ira aunque tengamos ganas. Guardar silencio cuando queremos chismear. Son victorias pequeñas, hermanos, pero importantísimas.
Porque cada vez que vences una pequeña tentación, fortaleces tu voluntad. Cada vez que te niegas un pequeño capricho, debilitas al hombre viejo. Cada vez que eliges lo correcto aunque te cueste, alimentas al hombre nuevo. Y con el tiempo, con la constancia, con la gracia de Dios, llegarás a un punto donde lo que antes era una batalla titánica se convierte en algo natural, casi espontáneo. No porque ya no tengas tentaciones, sino porque has desarrollado la virtud, el hábito bueno, la segunda naturaleza que los filósofos escolásticos llamaban cualidad operativa buena. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio cada nota es un esfuerzo consciente, pero con la práctica llega un momento en que tus dedos se mueven casi solos, con naturalidad, con gracia. Pero cuidado, hermanos, porque aquí acecha un peligro muy sutil, el orgullo espiritual. Cuando empiezas a tener algunas victorias, cuando logras cierto dominio sobre tus pasiones, cuando la gente empieza a verte como alguien piadoso, puede surgir en tu corazón un sentimiento peligrosísimo. Lo logré, soy fuerte, soy santo, ya no necesito tanto de Dios. Y ese es el momento más peligroso de todos, porque cuando crees que estás en pie es cuando más cerca estás de la caída. San Pablo advierte, el que crea estar en pie, cuídese de no caer. La historia espiritual está llena de personas que después de años de virtud cayeron estrepitosamente porque se confiaron, porque bajaron la guardia, porque pensaron que ya habían vencido definitivamente al hombre viejo. Por eso, hermanos, la humildad es absolutamente esencial en esta batalla. Necesitamos recordar constantemente que cada victoria es un regalo de Dios, no un logro nuestro. Que si hoy no caímos no fue porque seamos fuertes, sino porque Dios nos sostuvo. Que si resistimos la tentación no fue por nuestro mérito, sino por su gracia. Y esto no es falsa modestia, no es rebajarnos artificialmente, es la pura verdad. Jesús mismo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada, nada. Ni una sola victoria auténtica, ni un solo paso real hacia la santidad, ni una sola resistencia verdadera contra el pecado, todo, absolutamente todo es gracia. Y cuando entendemos esto profundamente, cuando lo vivimos de verdad, entonces ya no hay lugar para el orgullo espiritual. Y sin orgullo, el demonio tiene mucho menos poder sobre nosotros porque el orgullo es su puerta de entrada favorita. Santa Teresa de Ávila, esa doctora de la iglesia tan sabia y tan práctica, decía algo que debería hacernos temblar. La humildad es andar en verdad. Y la verdad es que somos miserables sin Dios, que somos débiles sin su gracia, que somos nada sin su amor. Pero también es verdad que con Dios todo es posible, que su gracia es suficiente para nosotros, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo podía decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es un juego de palabras, es una verdad profundísima. Cuando reconozco mi debilidad y me apoyo totalmente en Dios, entonces su fuerza actúa poderosamente en mí. Pero cuando confío en mis propias fuerzas, cuando creo que puedo solo, entonces Dios me deja experimentar mi verdadera debilidad para que aprenda la lección. Y aquí quiero detenerme en algo que causa mucho dolor y confusión en las almas, el tema de las recaídas. Hermanos, escuchen esto con atención porque es vital. Las recaídas no significan que has perdido todo el progreso espiritual. No significan que estás de vuelta en el punto de partida. No significan que Dios te ha abandonado o que tu conversión no fue real. Las recaídas son parte normal del camino espiritual. Todos los santos las experimentaron. Lo que importa no es si caes o no, sino qué haces